Muy buenas chicos, bienvenidos al canal de CryptoGamer y estamos aquí en un nuevo vídeo chicos. Recordaros que tenemos un sorteo de 250 dólares para el día, al final lo dejé para el lunes creo. El lunes chicos tendremos el resultado del sorteo de 250 dólares. Ya sabéis que si me toca una planta mítica en vez de 250 dólares vamos a tener un sorteo de 500 dólares chicos. No sé qué me pasa que desde que no tengo barba, como que me miro la cámara y no me veo, chicos. Antes tenía que buscar una masa negra y ahora me veo y no me veo, chicos. Parece que no estoy. Bueno, a lo que vamos, chicos. Hoy os traigo un juego, ¿vale? Pero va a tener noticias buenas y noticias malas. La noticia buena es un juego NFT, Play to Earn, o sea, vamos a tener que jugar para ganar. Y es completamente gratuito, chicos. Sí, como estás oyendo, es completamente gratuito y podría ser uno de los mejores juegos NFT gratuitos. La mala noticia, falta mucho tiempo para que salga. Mínimo 6 meses, máximo 2 años. Entre 6 y 24 meses el juego va a salir. ¿Por qué lo traigo ya? Pues la verdad, principal motivo por el que lo he traído, porque pensaba que realmente todo el roadmap que ellos habían sacado a la página, pensaba que ya estaba hecho, pero no era así. El proyecto es muy nuevo. Llevan trabajando desde agosto, desde primeros de agosto, chicos, y tienen lo que viene siendo una inversión ya de capital de empresas y demás, chicos, de 2,5 millones de dólares. O sea, una auténtica locura. 2,5 millones, chicos. A ver si me estoy columpiando y es más incluso. A ver, chicos, lo he visto por aquí. Vale, sí, 2 millones, bueno, 2,7 millones dólares de inversión. Fijaos, chicos, porque aquí van haciendo lo que viene a ser a cada año, viene a ser un pequeño roadmap de los gastos que van a tener los empleados que quieren tener, lo que le quieren pagar a cada empleado y demás, chicos. Aquí está todo explicado, muy bien explicado. ¿De qué va el juego? Pues nosotros, chicos, vamos a ser vikingos, ¿vale? Vamos a ser auténticos vikingos locos de la cabeza, pero no. Este no viene a ser como un juego típico de la blockchain, que ya sabéis que es un típico clicker. Este es un juego y están muy enfocados en hacer un juego, ¿vale? Por eso, si os fijáis, el desarrollo del juego va a tardar, a ver que lo veamos en el roadmap por aquí. Fijaos que aquí os explica mes 1, mes 2, tal, 6 meses, 12, 24, más de 24 meses. Y es realmente lo que se tarda en hacer un juego. Un juego bueno tarda de 2, 3, 4, 5, incluso más años. Ya si quieres sacar una bazofia, pues entonces sí que te tarda. ¿Qué tardas? 2 meses en copiarle lo que viene siendo el motor de gráficos de Unity, lo compras a 60 dólares, al otro le compras otra cosa de 60 dólares, lo juntas todo, lo metes en la blockchain, haces una mierda de juego que a las 2 semanas ya no sirve de nada. Monster Valley. Y bueno, no quiero decir nada más, pero en general es eso, chicos. Este juego está bastante guapo. Entonces vamos a ver lo que vamos a hacer, cómo vamos a jugar, qué cosas nuevas trae. Nosotros vamos a ser vikingos y como podéis ver, nuestras características van a ser completamente al azar. Nuestro personaje va a tener un nombre, chicos, y una personalidad, ¿vale? Cada vikingo tiene una personalidad diferente y van a tener unos gremios diferentes que vienen al principio, van a venir ya establecidos, pero luego a poco que vaya avanzando en la historia vamos a poder cambiar de gremio, vamos a poder, bueno, en general vamos a poder hacer de todo. Vamos a poder comprar tierras, vamos a poder alquilar esas tierras. Si nosotros somos inversores, chicos, aquí viene otra cosa importante para la gente que le gusta ya invertir en el juego, ¿vale? El juego es completamente gratuito. Nosotros vamos a poder pescar, vamos a poder minar, vamos a poder luchar. Todo va a ser gratuito, va a ser play to earn. Pero ¿qué pasa? Si nosotros compramos un NFT, vamos a poder acceder a zonas que los gratuitos no van a poder. O sea, a lo mejor el gratuito puede acceder hasta el nivel 5 de la dungeon, o a lo mejor puede acceder a todos los niveles, pero claro, el personaje a lo mejor es más flojo, o lo matan antes, tiene menos vida. Ya sabéis cómo va el rollo de
invertir y no invertir, ¿vale? No esperes entrar a un juego gratuito y ganar $100 al día, porque eso no es posible en ningún lado, ¿vale? O sea, mínimo, a lo mejor sí que puedes ganar, ¿vale? Cuanto más juegues en este juego, más vas a ganar. Pero no esperes ganar $2000 jugando simplemente sin invertir ni un fucking dólar, porque eso es imposible, ¿vale? Entonces, si nosotros compramos e invertimos en un NFT, vamos a tener acceso a zonas donde los play to earn, los jugadores gratuitos, no van a poder acceder, y supuestamente ahí vamos a obtener más recompensas que lo que viene siendo el modo gratuito, ¿vale? También habrá zona PvP, podremos ir con nuestro gremio a luchar contra otros gremios, van a haber guerras de gremios, van a haber de todo, chicos. O sea, es un juego espectacular. He intentado sacar fotos de cómo va a ser o cómo lo intentan ser, y va a ser tipo así, ¿vale? Voy a buscarlo un momento. Vale, chicos, el juego se vería lo que viene siendo como Stardew Valley. No sé si algunos habéis jugado, otros lo conoceréis, pero va a ser de este estilo, ¿vale? Pero no la funcionalidad de la granja y demás, sino de este estilo, que por ejemplo vamos a poder pescar, vamos a poder minar materiales, vamos a poder tener nuestra propia ciudad y demás. Se va a enfocar en eso. Vamos a tener como una base de gremio, la gente va a estar por ahí, vamos a poder tener nuestras land, alquilarlas, crear comercios. ¿Cómo se va a ganar dinero? El dinero se puede ganar minando, pescando, consiguiendo comida, y eso lo vamos a vender. Este juego va a estar bajo la red de Ethereum, pero vosotros me diréis, ah, red de Ethereum, red de Ethereum. La moneda, o sea, nosotros no vamos a intercambiar con Ethereum, ¿vale? O sea, una vez que estemos en el juego se va a basar totalmente fuera de la red. O sea, no vamos a estar en ninguna blockchain, va a ser un juego. No vamos a tener que firmar contratos, no vamos a tener que hacer nada, simplemente vamos a jugar. La única forma que vamos a intercambiar, hacer contratos y demás, va a ser una vez que hayamos conseguido, por ejemplo, algún objeto raro y queramos venderlo en el mercado, ¿vale? Porque luchando contra los boss, luchando en dungeon, luchando, nos pueden dropear objetos NFT que vamos a poder vender en el mercado. O sea, está bastante chulo, chicos, y no sé, pero creo que viene a cortarle la cabeza un poco a lo que viene siendo Dragonari, ¿no? Con una espada, ya que ellos también sacaron un Play to Earn, pero claro, el Play to Earn de Dragonari, todos vamos a decir que era imposible pasarse, o te cuesta muchísimo pasar con los 3 primeros dragones, lo que viene siendo los... para conseguir los Ember y demás, ¿vale, chicos? Y además, después de conseguir eso, que te cuesta bastante... la recompensa es muy bajita, pero es normal, chicos. Estáis ganando dinero sin invertir nada. O sea, es normal, chicos. Entonces yo creo que este puede ser un juego. Creo que este va a pagar bastante más, porque este sí viene a ser play to earn, ¿vale? Este, cuanto más juegues, más dinero vas a poder conseguir. Porque imaginaos que eres gratuito, no has pagado nada, vas a una dungeon y de repente te toca un objeto NFT raro. Ya vas a poder venderlo, ¿vale? No vas a tener límite de jugar. Esto está diseñado para que sea un juego de verdad. O sea, vas a poder subir todos los niveles que quieras, vas a poder equiparte lo mejor que quieras, vas a poder ir subiendo. O sea, aunque tú no tengas un NFT, vas a poder subir sin ningún tipo de problema, ¿vale? También van a crear un mecanismo de alquiler de NFT. Es decir, si yo por ejemplo entro y compro 10 NFT, ¿vale, chicos? Significa que vamos a poder alquilarlos. Es decir, yo cojo y alquilo mi NFT a ti que no te apetece comprártelo, o no tienes dinero para comprártelo, y tú por una cantidad de dinero simbólica, o sea, una cantidad de dinero del juego, ¿vale? Bueno, ya conocéis a mi perro. Por una cantidad pequeña de monedas del juego, porque el juego va a tener una moneda interna que nosotros vamos a ganar, vamos a poder utilizarla para conseguir armas, para conseguir demás, y luego va a tener otra externa de gobernanza que va a reequilibrar todo ese dinero. Es decir, los NFT se van a vender con la otra moneda, vamos a poder comprar moneda dentro del juego con nuestra moneda que vamos ganando, y también podremos cambiar nuestras monedas del juego por la criptomoneda, ¿vale? Es un círculo vicioso que está bastante interesante, chicos. O sea... Y vosotros me preguntaréis, CryptoGamer, pero falta 2 años para que salga este juego y ya lo estás trayendo. Chicos, lo estoy trayendo porque ya sabéis que en estos juegos, por ejemplo, como pasó en Dragonari,
están en desarrollo. ¿Y qué pasa con su desarrollo? Que están dando muchos NFT gratuitos. Ya sabéis que cuando mismo salió Dragonari, había gente ya en cuenta legendaria. Y vosotros decíais, pues ¿cómo está en cuenta legendaria? Si solo se pueden comprar dragones raros. Y ahora ya este está ganando 400 euros diarios, chicos. Porque sacaron al principio, estaban haciendo drop, airdrop, estaban regalando cosas. Y hoy traigo el juego para que no os perdáis nada, chicos. O sea, tenéis que entrar en el Discord oficial, chicos, del juego, porque ahí están regalando NFT, están haciendo airdrop, están regalando land, están regalando muchas cosas, chicos. Entonces tenéis que estar en su Discord haciendo las cosas que os manden, porque luego cuando el juego salga habrá gente que ya tenga un rango que sea rango matadioses, chicos, y esté ganando 5.000 dólares y tú estás diciendo, ¿cómo es rango matadioses si yo soy rango mierda peo? Pues por eso mismo, porque en este momento es el momento en el que hay que meterse en su Discord, seguirlos en Twitter y así estaremos al tanto de todo lo que saque. Que están regalando, yo que sé qué, una espada de fuego legendaria. Ahí estoy yo intentando que me toque. A mí no me va a tocar, chicos, pero yo qué sé, si nos metemos 1000, chicos, a lo mejor nos toca a uno de nosotros la espada. Entonces, puede ser interesante meterse ya en el Discord y ver más cositas, chicos. Por aquí, la verdad es que tienen el white paper, pero claro, falta mucho. Entonces, ¿para qué lo vamos a leer? Aquí nos ponen las cosas que tenemos. Vamos a poder hacer muchas cosas. Vamos a poder tener LAN, vamos a poder alquilar también el espacio de nuestra LAN para comprar y vender. Hay muchísimas formas de hacer dinero en el juego. También vamos a poder hacer compra-venta. Y si lo hacen en nuestra LAN, nos vamos a llevar un tanto por ciento, chicos. Está muy interesante, chicos. Entonces, este va a ser el estilo, más o menos. Va a ser una mezcla así, pero en modo pixel y demás, que puede verse muy chula. Como podéis ver, aquí, fijaos, que están bastante chulos. Todo van a ser NFT, vamos a poder comprar, venderlos y demás, chicos. Entonces os he traído el vídeo ya, porque es un play to earn. Y ya sabéis que están regalando cosas. O sea, cosas son las que están regalando. Entonces, si nos metemos en el Discord ya, puede ser que nos toque algo chetado y luego, ¡pam!, estemos más chetados que el resto de la gente. Entonces, por eso prefiero traer el juego ya y no esperarme a dentro de un año o de 2 años a ver lo que pasa, ¿vale, chicos? Entonces, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!